Muy buenas de nuevo, queridos santos. Bienvenidos a mi programa. Bienvenidos a esta cadena donde estamos tratando quizás uno de los asuntos más importantes de todo el universo. Estamos tratando ni más ni menos que acerca del pueblo de Dios, la iglesia del Dios viviente. Recordad que pregunté a Dios qué era lo más importante para Él y recibí de Él, de alguna manera, de que algo que es importante para alguien dedica todo su esfuerzo, todo su tiempo y lo mejor de su existencia o de su vida para obtener, para crear, para aquello que Él considera importante. Y estudiando las Escrituras nos damos cuenta para qué Dios ha hecho todas las cosas. Y lo ha hecho para aquello que para Él es muy, muy, muy importante. Y hemos tenido comunión sobre 10 aspectos del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Y hoy, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a tener comunión, y espero que Dios me ayude, sobre quizá uno de los aspectos más importantes del pueblo de Dios, de la iglesia del Dios viviente. Y ese aspecto es la iglesia como cuerpo. La iglesia como cuerpo de Cristo. Y para ello, vamos a leer en Efesios capítulo 1, desde el versículo 16 al 23. Y esto nos va a servir como base para la comunión que vamos a tener en este tiempo que estamos juntos. El versículo 16 empieza del capítulo 1 de Efesios diciendo así: No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué estás orando, Pablo? ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es? El Padre de gloria, ¿qué? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Algo que necesitamos mucho, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. A Dios y su obra solamente podemos conocerlo en la medida que Él se revela a nosotros. Nosotros, con nuestras capacidades naturales, no podemos entrar en las profundidades de Dios. Pero cuando a Dios le place darnos espíritu de sabiduría y de revelación, entramos en aquellos secretos de Dios, entramos en aquellas cosas que solamente Dios conoce y que Él revela, de acuerdo a lo que dice el Salmo, a aquellos que le temen. ¿Y cómo lo hace? Pues alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, ay Señor, ¿qué debemos saber? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Así que Dios quiere que sepamos, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, a cuál es la esperanza que Él nos ha llamado. Y segundo, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Él tiene una herencia en los santos. Y tercera, la supereminente grandeza de su poder, la cual, dice, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en la esfera celestial. Y fijaos bien lo que dice ahora. Y sobre todo, principado, autoridad y poder y señorío. Jesús ha sido puesto como Señor, sobre todo principado,
autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies. Para entender un poquito cuáles son todas esas cosas, necesitamos este espíritu de sabiduría y de revelación que Dios nos da. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Él sometió todas las cosas bajo sus pies, todas las cosas. Pero sobre todas las cosas lo dio por cabeza a la iglesia. Fijaos bien, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos dé revelación acerca de la importancia de su iglesia como cuerpo de Cristo? Porque según la revelación que Pablo ha tenido, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, hermanos, este es, digamos, el número 11 de los 12 aspectos que estamos viendo de la iglesia de Dios. 12 aspectos. Y me he dado cuenta estudiando a la iglesia como cuerpo de Cristo, que como cuerpo de Cristo reúne los principios más importantes que hemos visto en otros aspectos de la iglesia. Los principios más importantes de los otros 10 aspectos que hemos visto de la iglesia, esos principios los reúne la iglesia como cuerpo de Cristo. Si recordáis, el primer aspecto que vimos de la iglesia fue la iglesia como el propósito eterno de Dios. La iglesia que Dios había planeado antes de los tiempos, que Dios había imaginado y tenía en su corazón algo que Él quería llevar a cabo, algo que Él quería tener y que fue planeado en la eternidad pasada. En la eternidad pasada. Él quería, sobre todas las cosas, su iglesia. Y para ello lo preparó todo. Y cuando Dios hace todas las cosas, hay algo en su corazón. Que todas las cosas que Él hace y ha hecho esté centrado en una persona. Toda la creación, todo lo que Dios ha hecho, Él en su soberanía decidió que estuviese centrado en una persona. ¿En cuál es la persona? La persona de su Hijo. Y esto, dice el apóstol Pablo, fue un misterio durante muchos años, hasta que Dios ha querido revelarlo por medio de sus santos apóstoles y profetas. Esto ha sido un misterio. Pero fijaos bien cómo lo dice en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su buen placer, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. A ver, ¿qué se había propuesto Dios en sí mismo? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que
vimos con la iglesia como el plan eterno de Dios, hecho desde antes de la eternidad, pero que se iba a desarrollar en el espacio y en el tiempo que Él creó. Él quiso reunir todas las cosas en Cristo, todas las cosas. Por eso es tan importante que cada hijo de Dios permanezca en Él y en su palabra. ¿Por qué? Porque en Él tenemos todas las cosas. En la segunda de Pedro, la segunda carta que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice algo tan interesante como esto. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fijaos bien, todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. Y de acuerdo a la primera carta de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. De acuerdo al Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues todas estas cosas que pertenecen a esa vida están en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8, en el versículo 32 dice, y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Todas las cosas. Así que Dios, cuando estaba haciendo su plan eterno, decidió que todas las cosas estarían en Cristo Jesús. Y como más adelante veremos, su cuerpo. Su cuerpo. La segunda cosa que también vimos acerca de la iglesia, vimos la iglesia como el nuevo hombre. La iglesia como nuevo hombre. Y dijimos que para entender la iglesia como nuevo hombre, debíamos entender cuál es el propósito que Dios tiene con el hombre y cómo Dios hace al hombre. El propósito es tener un hombre que le contenga y le exprese. Dios hizo al hombre como contenedores de su persona, de su gracia, de su amor, de su poder, para que pudiésemos expresarle. Pero ¿cómo lo hace? Vimos que era un hombre corporativo. Era un hombre corporativo. Era el hombre, pero en el que había varios. Dios hizo al varón y la varona y llamó el nombre de ellos, Adán. Adán. Así que el hombre, según Dios, lo creó como una persona colectiva, que lo que le ocurriera a uno le afectaría al otro. Le afectaría al otro. ¿Y qué tal el cuerpo de la iglesia como cuerpo de Cristo? En Primera de Corintios 12 dice así. 12 de Primera de Corintios dice, porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, lo mismo que el ser humano, es una raza, pero se compone de muchos individuos. Ahora dice el apóstol Pablo acerca de la iglesia. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y ahora fijaos bien, queridos santos, así también Cristo. Como un cuerpo tiene muchos miembros, pero todos son miembros de este solo cuerpo. Fijaos bien, no dice así en la iglesia.
que lo es. Dice, así también Cristo. Así también Cristo. Así que la iglesia como cuerpo de Cristo también tiene este aspecto importantísimo del de la iglesia como hombre, ¿verdad? La iglesia como hombre. Y también el propósito de expresar a Cristo. El cuerpo es la expresión de nuestro cuerpo, expresamos lo que somos, de lo que hay en nuestro interior. La iglesia como cuerpo de Cristo tiene que expresar a Cristo. Luego también vimos la iglesia como la familia de Dios. Creo que es importante, hermanos, para entender un poco la grandeza de la iglesia como cuerpo de Cristo, que dediquemos un poco de tiempo a repasar algunas de las cosas que ya hemos dicho anteriormente. La iglesia como la familia de Dios, lo importante es que tiene los genes de Dios. Tiene los genes de Dios. La iglesia, hermanos, como cuerpo de Cristo, no me gusta la expresión que dice cuerpo místico de Cristo. Es algo espiritual, solamente. Yo creo que la iglesia de Cristo como cuerpo de Cristo es algo orgánico. Orgánico. Todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con su vida. Y su vida cuando se manifiesta en organismos vivos. Dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó. Se planta lo que tiene vida. Un espíritu no se puede plantar. Ser parte de la familia de Dios era tener los genes de Dios. ¿Y qué dice Efesios capítulo 5 respecto a Cristo? Dice que somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Hermanos, estoy de acuerdo con el apóstol Pablo. Esto es un misterio grande que no soy capaz de entender, pero lo creo porque lo dice la palabra de Dios. Lo creo. Yo creo que al darse Jesús a su iglesia, no al darse a la cruz, que eso es para la redención, sino al darse Él, al formar parte de todos los redimidos de Dios, como la simiente de Dios en nosotros, somos mucho más que un cuerpo místico. Somos un organismo vivo de Dios. Así que la iglesia como familia de Dios, pues tiene los genes de Dios y también disfruta, hermanos, disfruta de la disciplina del Padre. La disciplina del Padre. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 11 acerca de la iglesia como cuerpo? Yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, tomó vino, lo partió, dio gracias, ¿verdad? Y lo dijo, tomad, comed, que esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Luego toma la copa y dice que esta copa es el nuevo pacto en su sangre. Haced todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero Él sigue diciendo algo. La palabra de Dios sigue diciendo que no podemos participar de esto sin discernir el cuerpo de Cristo. Porque participar sin discernir el cuerpo de Cristo trae la disciplina de Dios. Dice, por lo tanto, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados y otros duermen. Por no discernir el cuerpo,
no discernir el cuerpo, los hijos de Dios pueden recibir la disciplina de Dios. Pero ya sabéis, santos, que la disciplina de Dios no es para destrucción, sino la disciplina de Dios es para santificación. Como Él es nuestro Padre, no somos hijos bastardos, y nos ama, nos disciplina para que participemos de su santidad, de acuerdo a Hebreos capítulo 12. Luego también vimos la iglesia como templo. La iglesia como templo. Hermanos, la iglesia como templo estaba y está diseñada por Dios. La iglesia como templo está diseñada por Dios. Cuando se va a hacer el tabernáculo, primeramente, Dios le encarga con mucha severidad, diría yo, le repite una y otra vez: mira que te mando que lo hagas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y cuando David quiere hacerle casa a Dios, y Dios le dice: tú no has derramado mucha sangre, me lo hará tu hijo, David le lleva los planos a Salomón y le dice: estos planos me han sido trazados por la misma mano de Dios. Así que la iglesia como templo es diseñada por Dios. ¿Por qué? Porque cada detalle va a expresar a Dios. Cada detalle va a expresar a Dios. ¿Y qué es lo que dice también el apóstol Pablo de la iglesia como cuerpo? En 1 Corintios 12, el versículo 18 dice: mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y en el versículo 18 en adelante dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y pregunta: ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos lenguas? No. ¿Por qué? Porque a unos puso Dios en la iglesia, primeramente. ¿Los puso Dios? ¿Y cómo lo ha puesto Dios? Pues como Él dice, Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él ha querido. Así que la iglesia como templo de Dios es diseñada por Dios. La iglesia como cuerpo de Cristo. Es Dios quien decide qué dones da, a quiénes da los dones y dónde colocar a cada miembro en su cuerpo. En su cuerpo. Esa es la iglesia como templo, ¿verdad? Y también tiene una misión sacerdotal, que es acercar a los hombres a Dios y a Dios a los hombres. Esa misión también Dios se la ha dado a la iglesia como cuerpo. Luego, el quinto aspecto de la iglesia que vimos era la iglesia como pueblo de Dios. Y la iglesia como pueblo de Dios, la misión principal que tenía es ser luz a las naciones. Ser luz a las naciones, que a través de su pueblo las naciones pudiesen ver qué Dios y la calidad de Dios que tenía el pueblo de Dios. La calidad de Dios, la calidad de sus leyes, la calidad de sus estatutos, de sus preceptos, de sus mandamientos. A través de la calidad de la ley de Dios, que el pueblo debía vivir en ella y de acuerdo a ella,
los demás podían recibir el conocimiento de cómo era Dios, la luz de Dios. Y también la iglesia como pueblo era portadora de la gloria de Dios. Portadora de la gloria de Dios. La gloria de Dios es Dios expresado. Allí donde Dios se expresa, aquello se llena de gloria. ¿Y qué dice el Señor Jesús en su última oración al Padre, cuando está orando, que registra las Escrituras, ¿verdad? En Juan capítulo 17, el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros, y el mundo, si son luces, si son capaces de mostrar mi gloria, el mundo nos va a ver, Padre, a ti, a mí, en ellos, y van a creer. Y van a creer. La iglesia como cuerpo de Cristo también tiene la misión de glorificar a Cristo. De glorificar a Cristo. Y el mundo pueda ver la manifestación gloriosa de su persona. Y esto lo vimos en la iglesia como pueblo, ¿verdad? Fue el quinto aspecto que estuvimos mirando. Luego vimos la iglesia como asamblea de Dios. La iglesia como asamblea de Dios es el pueblo que se reúne en su nombre. Y su nombre es su persona. Su nombre es la realidad de la esencia de su ser. La iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo. La esfera donde está. La esfera donde se mueve. La esfera donde actúa es en la persona de Jesús. Él debe ser la esfera donde hacemos todo lo que Él quiere que hagamos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, Pablo está tratando de un problema de inmoralidad. Y la iglesia como iglesia tiene que reunirse y ver qué hace. Ver qué hace con este problema de inmoralidad que se estaba dando en la iglesia de Corinto, y parece ser que ellos estaban no dándole quizás la importancia que tenía para Dios y para los siervos de Dios que conocían la voluntad de Dios. Y Pablo le escribe esto: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde tenían que reunirse? En el nombre del Señor Jesucristo y en su poder. Así que la iglesia como asamblea, la iglesia que son los llamados fuera, pero se reúnen en asamblea, la esfera en la cual se mueven, en la esfera en la cual viven, en la esfera en la cual toman decisiones, a veces decisiones muy serias, a veces dolorosas, otras veces gloriosas, es Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que está puesto por Dios, el cual es Cristo. Y como cuerpo de Cristo somos aquellos que crecen en vida. ¿Por qué? Porque permanecemos unidos y en armonía. Y allí, según el Salmo 133,
allí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Bendición, la palabra bendición en el hebreo significa arrodillarse, bajarse. Por eso nosotros podemos bendecir a Dios. Pero ¿qué significa que Dios nos bendice? Significa que Dios se ha, en cierta manera, no sé cómo decir esto, hermano, para que no parezca una herejía, en cierta manera Dios se ha arrodillado para llegar hasta nosotros y poder darnos todo aquello que necesitábamos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y disfrutamos las riquezas de las bendiciones de Dios que ha sido dada a su iglesia, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y, como estábamos diciendo, en Cristo. Cristo como la esfera. La forma de que estas riquezas de sus bendiciones se manifiesten es en unidad y en armonía. El séptimo aspecto que vimos de la iglesia de Dios fue la iglesia de Dios como la obra maestra de Dios. ¿Y por qué dijimos que la iglesia de Dios era la obra maestra de Dios? Porque dice las Escrituras que somos poemía. Poemía. Y poemía significa esto, la obra maestra. Y una obra maestra de un artista es la que sobresale de todas las demás. Porque es donde el artista expresa mejor sus sentimientos y su voluntad. Y la iglesia como obra maestra de Dios es donde Dios expresa mejor sus sentimientos, su voluntad y desarrolla su señorío. Desarrolla su señorío. La iglesia como cuerpo de Cristo también tiene este aspecto, donde Dios soberanamente ha puesto a cada uno como Él ha querido, en el lugar donde Él ha querido, para la mejor expresión de sus sentimientos y de su voluntad. Y la expresión más alta de Dios es Cristo Jesús. La expresión más alta de la gloria de Dios es Cristo Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Pero de qué manera? Porque aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde recibió Jesús esa gloria? En Juan 17 el Padre dice, la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Luego más adelante dice, la gloria que me diste les he dado. ¿De qué gloria disfruta Cristo, la que el Padre le dio? Él vino a manifestar, a dar a conocer quién era el Padre. Quién era el Padre. Pero ahora Cristo se está dando a conocer a través de la gloria de Cristo en su cuerpo. Porque la gloria que me diste les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, como tú, yo, Padre, y en mí. Como el Padre y Jesús son uno, Él puede manifestar su gloria. Si nosotros somos como cuerpo uno, en Cristo Jesús, podemos manifestar la gloria de Jesús. Y digo bien, la gloria de Jesús, aún el Espíritu Santo está empeñado en esto. Jesús dijo, y Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nosotros como cuerpo de Cristo
tomamos de Cristo y expresamos a Cristo, porque somos uno orgánicamente con Él. Luego también vimos, y este fue el aspecto 8, la iglesia como reino de Dios. Y la iglesia como reino de Dios también, sus puntos principales son características de la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia como reino de Dios es primeramente, dijimos, donde las dos dimensiones se unen. La dimensión celestial y la dimensión terrenal. Las Escrituras empiezan hablando de dos dimensiones. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos es la dimensión de Dios y la tierra es la dimensión física terrenal, de donde nosotros primeramente fuimos hechos. Nosotros, de acuerdo a las Escrituras, fuimos hechos del polvo de la tierra y Dios sopló aliento de vida. El aliento de vida que Dios sopló es de la dimensión celestial. El polvo de la tierra es de la dimensión terrenal. ¿Y qué tal nosotros? Como la iglesia, como cuerpo. Fijaos bien lo que dice el apóstol Pablo. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Él está hablando aquí de la resurrección de los muertos, ¿verdad? El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así que como hemos traído la imagen del terrenal, fijaos bien, la dimensión física terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así que la iglesia como reino de los cielos, en la iglesia como reino de los cielos, estas dos dimensiones se unen bajo el señorío, el reinado perfecto, justo, glorioso de nuestro Dios. Y así también el cuerpo de Cristo, hermanos. Así también el cuerpo de Cristo. La misión que Dios ha dado a su cuerpo es traer a la tierra el reino de Dios y su autoridad. La iglesia como cuerpo es la forma más perfecta de obediencia a la cabeza que es Cristo. De todas las cosas que existen, donde Dios debe y quiere reinar, donde se explica en la forma que Dios quiere ejercer su autoridad y reinar mejor, es precisamente en el cuerpo. Fijaos bien, por ejemplo, en el reino de Israel estaba Dios, luego su palabra, que venían a los profetas, y luego estaba el pueblo, que debía oír esas palabras y obedecerlas para vivirlas. Pero Dios es una cosa, lo que sale de Dios es su palabra, los profetas eran otra cosa, y el pueblo, otra cosa. Quien recibía esa palabra y después de aprenderla y después de masticarla, la accionaban. Se ponían a andar en ella. Pero, ¿os habéis dado cuenta que en un cuerpo, con qué perfección el cuerpo obedece
el mandato de la cabeza y la iglesia como cuerpo dice que la cabeza es Cristo. No necesita un espacio de tiempo grande para que el cuerpo haga lo que la cabeza dice. Por ejemplo, cuando yo voy andando y tengo que subir unos escalones, normalmente no me paro y digo, ay, aquí hay escalones, ahora tengo que levantar primero el pie derecho, luego el izquierdo, luego otra vez el derecho y luego el izquierdo y empiezo a andar. No, no, es automático. Ni lo pienso, solamente obedezco. Solamente obedezco. Fijaos bien, hermanos, ay, si aprendiésemos esto. Cuando dependemos totalmente de la cabeza como cuerpo de Cristo, la obediencia a Dios es instantánea. ¿Por qué? Porque tenemos como cabeza al único que ha obedecido a Dios exactamente en todo, sin fallar absolutamente en nada. Él. Por eso él vino diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos estaba totalmente en él. Él no hizo absolutamente nada que no dependiese de Dios como cabeza de él, de su Padre, de su Padre. Y ahora es esta persona experimentada en obedecer en todo, quien es nuestra cabeza y quien envía las órdenes al resto del cuerpo. Por lo tanto, de forma automática, sin pensarlo siquiera, sin analizarlo siquiera, el cuerpo obedece. Cuando dependemos, cuando la iglesia depende totalmente de Cristo como cabeza, vive así, bajo la autoridad de su Cristo, obedeciéndole instantáneamente, sin cuestionar sus mandamientos. Lo entendamos o no lo entendamos, porque ya no es nuestra cabeza decidiendo, nuestra cabeza humana, es nuestra cabeza divina, la de nuestro Dios. La de nuestro Dios. Así que el ministerio de la iglesia como reino es el ministerio de la iglesia como cuerpo, traer el reino de Dios y su autoridad aquí en la tierra. 9, el aspecto 9, la iglesia como el guerrero de Dios. La iglesia como el guerrero de Dios está vestida de Cristo. Está vestida de Cristo, como dice la palabra, vestidos de Cristo. Así que no solamente tenemos un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia como cuerpo de Cristo, sino que este cuerpo está vestido también de Cristo. Y eso lo vimos en Efesios capítulo 6, cuando se nos habla de la armadura de Dios. Allí se nos dice que como iglesia teníamos que vestirnos con la verdad, con la justicia, con la paz, con la fe, con la salvación y con la palabra. Si os fijáis bien, todo eso es Cristo. Cristo es la verdad. Juan 14:6. Cristo es nuestra justicia. Él ha sido hecho para nosotros justificación y santificación. 1 Corintios 1:13. Él es nuestra paz, porque de un pueblo, dice Efesios 2:14, hizo la paz, porque Él es nuestra paz. Él es el autor y consumador de la fe, Hebreos 13:2. ¿Por qué se llama Yeshua? ¿Por qué se llama Jesús? Porque Él salvará a su pueblo. Él es nuestra salvación. Yo no tengo una cosa. La iglesia no tiene una cosa que se llama salvación. La iglesia como cuerpo tiene un Salvador que se llama Jesús y la palabra de Dios,
la espada de la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Y qué dice Juan 1:1 y 14? Que aquel verbo fue hecho carne. La palabra de Dios fue hecho carne. Por último, el número 10, estuvimos viendo la iglesia como esposa. Y tomamos como figura a el primer Adán, guiándonos por lo que dice Romanos capítulo 5, el versículo 14. Dice que el primer Adán era figura del que había de venir. Y entonces, fijándonos en cómo es edificada Eva, estuvimos poniendo el énfasis en que la iglesia como esposa solamente podía hacer aquello que salía del costado de Jesús. Lo mismo que Eva solamente podía hacer lo que salía del costado de Adán. Porque después de crear Dios todo, primero hizo al hombre el día sexto. Luego el varón pone nombre a todos los animales, cooperando con Dios. Pero Dios se dio cuenta que de todo lo creado, que era bueno en gran manera, ninguna cosa podía ser la ayuda idónea de Adán, sino solo aquello que salía del costado de Adán. Y Dios hizo caer en sueño profundo a Adán. No murió para edificarle a la compañera. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte y la muerte no había entrado todavía. El pecado no había entrado, por lo tanto la muerte no había entrado aquí en el mundo. No había entrado, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre con la iglesia como esposa? Que Jesús sí tuvo que morir. Jesús sí tuvo que morir para pagar el precio, para pagar la justicia de Dios. Nosotros hemos sido justificados legalmente porque Dios es un Dios de justicia, es un Dios justo. Hemos sido justificados legalmente por la sangre de Jesús. Ese fue el precio. Pero del costado de Jesús no solamente salió sangre, digamos, para tratar con todo lo malo que Satanás y el hombre habían introducido en la creación de Dios, sino de su costado salió agua, el agua de vida. O sea que lo mismo que toda la vida que había dentro del primer Adán fue liberada para manifestarse fuera y ser la ayuda idónea, cuando Jesús muere, ya ha pagado por el pecado, pero una vez que haya pagado por el pecado, de su costado liberó la vida que ha venido a nosotros. Que ha venido a nosotros. Y vimos que solo podíamos llamar iglesia, o mejor dicho, solamente podíamos llamar esposa, la iglesia como esposa, aquello que salía de la vida de Jesús. Aquello que Jesús edificaba con su propia vida, ¿verdad? ¿Y qué tal con la iglesia como cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo estará formado por cosas que no pertenecen a Cristo o que no han salido de Cristo. Yo creo que la iglesia como cuerpo de Cristo, como una de las imágenes más perfectas de la obra completa de Dios, es edificado con todo aquello que Dios produce directamente en nosotros por su Santo Espíritu a través de Cristo. A través de Cristo. Por eso, lo mismo que Eva fue edificada para ser la ayuda idónea de Adán,
la iglesia es la ayuda idónea que Dios ha elegido para, soberanamente, para la obra que Él está haciendo aquí en la tierra. Entre otras cosas, extender el reino de Dios. Y hacer discípulos, dijo Jesús, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Tenéis que ser, dice Jesús, tenéis que ser mi ayuda idónea para poder cumplir el plan de Dios. Ahora, esto no lo podéis hacer ni con las cosas que sois capaces de inventar, ni en vuestra propia inteligencia, ni en vuestras capacidades naturales. Solamente podéis hacerlo en aquello que yo estoy produciendo en vosotros. Y cuando aquello que yo estoy produciendo en vosotros se pone en marcha y funciona, estáis siendo la ayuda que yo necesito para extender el reino de mi Padre. Y el futuro de la iglesia como esposa es reinar con Cristo. Y nosotros sabemos que vamos a reinar con Él. Es su promesa y Él cumple lo que dice. Y así que ahora ya llegamos a la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo. Lo primero que se nos dice es que Él es la cabeza. Él es la cabeza. Él es la autoridad. Él es el que manda. Es el puesto que Él se ha ganado. Que Él se ha ganado. Porque es el único digno. Es el único digno. Es el único que ha sido sin pecado. Es el único que ha obedecido a Dios absolutamente en todo. Es el único que ha sido capaz de vencer a Satanás y sus huestes. Es el único que Él tiene en sí mismo la esencia de lo que es Dios, de lo que Dios quiere, de lo que Dios piensa, de lo que Dios enseña, de lo que Dios desea. Por lo tanto, no hay otro ser más digno que Él de ser la cabeza de su cuerpo. Otra de las cosas que dicen las Escrituras es que todos los miembros están conectados y crecen hacia la cabeza. Eso lo dice Colosenses 2:19. Fijaos bien, todos los miembros de su cuerpo están conectados directamente a la cabeza, como los miembros de nuestro cuerpo. Aunque estos dedos están en la mano, y la mano por la muñeca al brazo, al antebrazo y al brazo, y así llegamos al hombro. Fijaos bien, el dedo no se mueve porque lo dice la mano, o la muñeca, o el brazo, o el hombro. El dedo se mueve porque recibe la orden directamente de la cabeza. Así también es el cuerpo de Cristo. Cada uno de los miembros de este cuerpo recibe las órdenes directamente de la cabeza, aunque el dedo esté en la mano en el brazo y el brazo cuelgue del hombro, que es algo muy práctico. Pero las órdenes las recibe directamente de la cabeza. Así es el cuerpo de Cristo. Otra de las cosas que enseña la palabra de Dios acerca del cuerpo de Cristo es que todos los miembros se pertenecen unos a otros. Romanos 12:5, Primera de Corintios 3, del 21 al 23. Todos los miembros se pertenecen uno a otro. Esto quiere decir, hermanos, que no solamente Jesús
como cabeza tiene derecho a influenciar en tu vida, sino también los miembros del cuerpo. Cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Cuando tenemos la visión de que somos un cuerpo, aprendemos que todo lo que yo hago puede bendecir o maldecir el cuerpo. Aunque lo haga a solas, en mi habitación donde aparentemente nadie me ve, lo que hago, lo que pienso, afecta al cuerpo. Porque Dios nos ve como esto, como un cuerpo. ¿Recordáis cuando el pueblo de Dios entra en Canaán y por el milagro de Dios las murallas de Jericó caen? Es un milagro maravilloso. Luego tienen que conquistar Jai. Y Jai no es tan grande ni tan poderosa como el Jericó. Entonces, ¿para qué vamos a mandar todo el ejército? Con unos poquitos nos basta. Decidieron después de enviar unos espías. Pero cuando llegan a Jai, son derrotados y no lo entienden. No lo entienden, Señor, si en una ciudad tan poderosa como Jericó, tú has hecho un milagro que ha hecho. Ahora en un pueblecito tan pequeño, ¿cómo es posible que ellos nos venzan? Y esa es la pregunta de Josué a Jehová Dios. Y fijaos bien, Dios le dice, Israel ha pecado. No le dijo a Acán, el hombre que vio un manto babilónico y oro y plata, lo cogió y lo guardó para él. No dijo Acán ha pecado, dijo Israel ha pecado. Porque Acán era parte de Israel. Y Dios en su soberanía ha decidido que las cosas sean así. Por lo tanto, una de las mejores lecciones que podemos aprender como hijos individuales de Dios, que como formamos parte de un cuerpo, yo pertenezco a mi hermano me pertenece a mí, todo lo que yo hago le va a afectar al cuerpo, si es bueno para bien y si es malo para mal. Si tú piensas que lo que haces no es importante para la iglesia, sea bueno o sea malo, es que no has visto la iglesia como Dios la ve. Si a ti no te importa tu comportamiento, si a ti no te importa tu manera de pensar, si tú eres de los que piensan que en todo llevas razón, si tú eres de los que ni siquiera eres capaz de oír la interpretación de otros santos, otros hermanos, porque solo tú tienes la sana doctrina, estás dañando el cuerpo. Estoy hablando de, digamos, pecados de ser religiosos en la carne. No estoy hablando de pecados inmorales, no estoy hablando de borracheras, no estoy hablando de adulterio, aunque todo esto también afectaría y mucho. Pero estoy hablando, digamos, de enemistades, de envidia, de avaricia, de mentiras, de muchas cosas que a veces se dan en el pueblo de Dios y que afectan al cuerpo. Afectan al cuerpo. Pero qué buenos son aquellos hermanos y hermanas que han visto la iglesia como cuerpo y saben que su misión es bendecir, es alimentar, es edificar la iglesia, aunque tengamos que sacrificarnos un poco por esto. Pero este sacrificio es glorioso. Somos miembros los unos de los otros. Otra cosa que
nos dice las Escrituras respecto al cuerpo es que Él ha ordenado el cuerpo como Él quiso. Él ha ordenado el cuerpo como Él quiso. Dice las Escrituras, no haceros maestros muchos de vosotros, sabiendo que tendréis mayor condenación. Vivimos en un tiempo en que han salido una cantidad de maestros que no lo son, porque Dios no lo ha capacitado para ello. Vivimos en un tiempo donde hay muchos pastores que han llegado a ser pastores después de divisiones por las circunstancias, pero no porque Dios los ha capacitado para ello. Vivimos en un tiempo en que son muchos los hijos de Dios que buscan los milagros portentosos y muy vistosos de Dios. ¿Sí? Sanidades, milagros, lenguas, todo muy visible. En cambio, no demasiado el don de la misericordia, el ser bondadoso, el servir calladamente en aquello que lo que hace tu mano derecha, tu izquierda no se entere. Ahí no hay tantos hermanos y hermanas que están viendo esa necesidad. Y algunos están como enfadados con Dios porque quieren ser lo que Dios no le ha capacitado para ser. Hermanos, cuando estamos bajo la autoridad de la cabeza, aceptamos lo que Dios ha decidido para nosotros. Dejadme contaros una experiencia. Cuando yo era un joven, muy joven en el Señor, vi por primera vez una película y al hermano Billy Graham predicar el Evangelio. Y cuando vi que Billy Graham hizo el llamamiento, la cantidad de personas que se acercaban para recibir a Jesús, eso me impresionó tanto que decidí ser el segundo Billy Graham. Y lo imitaba y aprendía de sus sermones y a veces repetía los sermones de Billy Graham cuando predicaba en la calle o en cualquier lugar. Pero los resultados no eran los mismos. Para nada. Porque Dios no me había escogido a mí en el cuerpo, no me había puesto como a Billy Graham, como un buen evangelista. Dios había pensado otra cosa para mí. Cuando me di cuenta de esto, pedí perdón a Dios. Comprendí que era pecado. Comprendí que desear ser lo que Dios no quiere que tú seas era pecado y de que más que ayudar al cuerpo, estar funcionando en el cuerpo como si tuviera unos dones que Dios no me ha dado, es como pedirle al riñón que haga la función de pulmones. No tiene sentido. Dios ha ordenado el cuerpo como Él ha querido ordenarlo. Bendito sea su nombre. Y hoy le agradezco que no ser Billy Graham, sino ser sencillamente lo que soy. Y solamente el Señor lo sabe. Solamente el Señor lo sabe. Y otra cosa es que del cuerpo es que dice que lo nutre y lo hace crecer por medio de dones y ministerio. Dios nos ha dado dones naturales, pero esos dones naturales tenemos que pasarlo por la cruz. Por ejemplo, una persona elocuente hablando con un léxico fácil que tiene un trabajo que depende de esto y se convierte al Señor Jesús y piensa que sus dones naturales le pueden servir a Dios, solamente es posible si esos dones naturales pasan por la cruz. Porque si pasan por la cruz, allí queda el viejo hombre, allí queda el poder de la carne y lo único que queda
es lo que ha salido de Dios. Si alguien canta muy bien naturalmente y se convierte y luego piensa que porque canta muy bien, ya sin va a glorificar a Dios, al menos que pase esos dones por la cruz, no van a funcionar en el reino de Dios. No van a funcionar en el cuerpo. O alguien que tiene una mente ágil y es muy inteligente para estudiar. Y si se convierte, inmediatamente va a conocer muchas cosas de las Escrituras. Pero si no lo pasa por la cruz, lo único que esa persona va a dar en sus estudios es conocimiento, pero no vida, no vida. Damos gracias a Dios por los dones naturales que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, pero que al pasarlo por la cruz, Él lo utiliza para edificar su cuerpo, edificar su iglesia. Luego están los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son herramientas que Dios nos da. Por ejemplo, el don de profecía. El don de profecía es un don que Dios da, que no los da permanentemente o para siempre, porque una cosa es la profecía como don a la profecía como ministerio. Por ejemplo, Caifás dijo una vez, pues más vale que muera un hombre por todo el pueblo que no todo el pueblo por un hombre. Dice, sin saberlo, fue profeta. Así que los dones del Espíritu son herramientas que Dios nos da para usarlas para su gloria, pero no necesariamente son permanentes. No necesariamente son permanentes. A veces Dios nos puede dar unos dones, unas capacidades para un tiempo determinado, usarlo en un lugar determinado, para una obra determinada, para su gloria. Pero luego también están los ministerios, ¿no? Los ministerios son los que la Biblia llama los dones de Cristo. Estos ministerios no son solo trabajo, sino son personas. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de, valga la redundancia, de la profecía, cuando Dios habla de el profeta Isaías, habla de la persona que profetizó. No dice las profecías de Isaías, dice según el profeta Isaías. Porque el don para el pueblo, el don para la iglesia, no eran las capacidades solo de esta persona, sino estas personas con sus capacidades. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios ha dado a la iglesia apóstoles con la capacidad de ir a donde Dios les manda, ha puesto profetas, ha puesto evangelistas y ha puesto pastores maestros. Pastores maestros. Y Él lo ha hecho como Él ha querido. Él lo ha hecho como Él desea y nuestro Dios no se equivoca. Así que, hermanos, la iglesia como cuerpo de Cristo es una de las expresiones de Dios más alta de las Escrituras. Porque vamos a recordar algo que ha escrito el apóstol Pablo en Efesios de nuevo. Cuando dice que Dios lo ha dado como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, fijaos bien, dice que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia como cuerpo es la expresión más alta del pueblo de Dios aquí en la tierra, por ser la plenitud de aquel que es la plenitud. Colosenses 2:9, hablando de Jesús, dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Y la iglesia como cuerpo es la plenitud de aquel que es la plenitud.
Repito, la iglesia como cuerpo es la plenitud de aquel que es la plenitud. Yo creo que este aspecto del pueblo de Dios, este aspecto de la iglesia de Dios, solamente es superado por la Nueva Jerusalén, que es la próxima comunión que vamos a tener, si el Señor lo permite. Ya con la iglesia como cuerpo de Cristo hemos visto 11 aspectos. El 12 aspecto será la iglesia, la Nueva Jerusalén. Que Dios os bendiga, queridos santos. Gracias por vuestra paciencia y espero verles pronto aquí en mi canal. Bendiciones.